un cantautor de orixe belga que vive en Barcelona e que está profundamente enamorado de Galicia. El é Lieven Scherling e mañá traerá a súa música a Pontevedra. Yo estoy casado con una mujer gallega y aparte de eso tengo mi socia del sello discográfico también es gallega y creo que el 80% de mi agenda de amigos son gallegos. Entonces vengo a menudo aquí y la verdad es que me encanta. Vamos, para mí mi mujer siempre me dice que yo tengo más morriña que ella cuando volvemos a Barcelona y es verdad. O sea, yo busco siempre las excusas para poder volver y en estas ocasiones para venir a presentar mi libro y tocar unos conciertos. Este libro é Dulce Derrota, é o seu debut literario que naceu como unha continuación do que este cantautor fai nos escenarios. Soy músico, pero en mis conciertos, como soy cantautor y las letras son muy importantes y canto en inglés, entonces en los conciertos siempre intentaba explicar un poco la historia de cada canción, ¿no? Y a la gente le gustaba, creo que a veces, en la mayoría de las veces les gusta más la historia que la música y tal, y hace unos años decidí apuntar algunas de las historias que contaba. Entonces apunté otra y me di cuenta que era un libro, entonces que estaba escribiendo un libro. En Dulce Derrota Lieven conta como é a súa relación coa música. Iso si advirte que non atoparemos nas súas páxinas autobombo, nin crónicas de noites de triunfo ou glamour. Cuenta un poquito mi relación con la música, desde que soy pequeño, cuando descubrí a los 11 años que yo quería ser músico y que descubrí porque mi cuñado me grabó una cinta con diferentes temas y descubrí la música independiente y dije, wow, esto es lo mío, ¿no? En el libro explico un poco mi historia como músico y bueno, la dulce derrota como músico que no llega a llenar estadios, ¿no? Que está ahí con su carrera, que es donde estamos la gran mayoría de músicos que no somos los que se ven cada día en la televisión y en los grandes escenarios. Hai 10 anos que tocou por primeira vez en Galicia. Mañá volverá a facelo no Panderetas, en Pontevedra, para presentar este libro. Un concerto monólogo que é unha oportunidade perfecta para achegarse ao seu primeiro traballo como escritor e a súa traxectoria musical dende a Singer of Songs. Tocaré canciones, pero entre canción y canción pues voy a ir contando no solo las historias de las canciones, sino que va a ser como la diferencia con otros conciertos que sí que eran historias de cada canción. Ahora voy a contar como una historia como que tiene sentido en su, o sea, entero, ¿no? Que en todo el concierto. Entonces pues habrá canciones y en medio pues un monólogo. Xa saben, non poden perdelo.